un par de temas o tres temas que se llevan la plana en el ámbito nacional. El primero es la expectativa que hay, que por ahora no hay muchas novedades, pero eh, respecto de lo que puede ser la posibilidad de tratamiento de leyes allí en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Ayer apareció la novedad de alguna manera de un cambio de estrategia de parte de Unión por la Patria de posponer sin fecha el tratamiento de los vetos. Por lo cual nos enfrentamos a sí la posibilidad del tratamiento de leyes específicas que tienen que ver con anuncios previos del gobierno que van a ser vetadas, como lo que puede ser la cuestión de la emergencia en discapacidad, y la posibilidad concreta ante la negativa del oficialismo de su tratamiento en las comisiones. Recordemos que Espert como presidente, José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuestos ha establecido una estrategia de evitar a como dé lugar el funcionamiento de esa comisión. Bueno, va a haber el intento en las próximas horas, en la sesión de mañana, de habilitar efectivamente, de imponer a través de lo que diga el Pleno, la obligación de el tratamiento en las comisiones, cosa que, insisto, ha venido evitándose de parte de la Libertad Avanza. La estrategia de dejar para más adelante el veto, está claro que los números efectivamente no le dan a la oposición por estas horas y se están tejiendo de distintas estrategias y acuerdos para ver qué sucede en algunas semanas más concretamente. El segundo tema es la, entre comillas, novedad o no, cada uno lo sabrá calificar, de un acuerdo que parece cada vez más cercano entre la Libertad Avanza y el PRO, allí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y si bien eso no es trasladable 100% al conjunto de las provincias, recordemos, entre comillas, que ya hay un acuerdo cerrado en la provincia de Buenos Aires para lo que son las elecciones provinciales del mes que viene, allí en la ciudad, en la provincia más importante del país, que hay un acuerdo en ciernes entre libertarios y amarillos en Entre Ríos para lo que tenga que ver con las elecciones nacionales. Bueno, este hipotético acuerdo que pueda tejerse o no entre libertarios y amarillos en la ciudad autónoma de Buenos Aires puede dar señales que se suben también, por ejemplo, al acuerdo que se ha tejido en la provincia de Mendoza, entre Cornejo y la Libertad Avanza. Así que eso, más allá también de los vaivenes, más allá de los dichos de la reaparición en escena de Mauricio Macri, parece que el acuerdo va tomando algo de forma. Y el tercer tema, que me parece que al cual se le debería prestar atención, tiene que ver con el rebote de lo que han sido las declaraciones penosas, otra vez, a la que nos tiene acostumbrado el presidente, en este caso en la referencia a la situación económica y el deterioro de la calidad de la vida de los argentinos, y de la cual el presidente concretamente descree, porque afirma que si la gente no llegara a fin de mes, y vamos a tratar de ser justos con las declaraciones, estaríamos evitando cadáveres por allí. Bueno, me parece que ahí habla de un desconocimiento de la historia vieja, de la historia reciente, de parte del presidente, de lo que sucede o no en la Argentina. Hay una falta de comprensión de, del proceso que de alguna manera lo llevó a él a ser presidente de los argentinos, y hay en sí mismo una profunda deshumanización de lo que tiene que ver o no un deterioro en la calidad de la vida de las personas. Que la gente no llegue a fin de mes no significa que se muera, no es tan tangible. A lo largo de la historia ha habido situaciones de deterioro de la calidad de vida de los argentinos que no han repercutido necesariamente en violencia o en muertos o en hambruna, no son sinónimos. Que una calidad de vida empeore y que se produzcan hambrunas o muertes, como quiera
plantear el presidente. Y segundo, me parece que no comprende el proceso que lo llevó efectivamente a él a ser presidente de los argentinos, que tiene que ver no tanto con una valorización en todo caso de las ideas de la libertad, que puede haber algún sector de la sociedad que lo pondere desde siempre o más acá en el tiempo, pero sí me parece que hay un consenso generalizado de los pocos que puede haber en la Argentina, que la emergencia de un personaje político como Milei ha tenido que ver más que nada con el fracaso de fundamentalmente los dos últimos gobiernos, tanto del macrismo como de lo que ha sido el Frente de Todos en materia de lograr aquello que habían prometido. Entonces, me parece que esa emergencia de Milei explica que eso que no se cumplió, ese deterioro también que se ha visto en las estadísticas más potentes, si se quiere, en el macrismo, más diluido en el Frente de Todos con el agravante de la pandemia. Ese tipo de escenarios, insisto, que habilitaron la llegada de Milei al poder, hace que muestra esta consideración de Milei que no termina de comprender las razones, porque si no tendría que haber llegado como presidente con efectivamente gente muriendo en las calles, y eso no ha sucedido en los términos que parece entenderlo el presidente de la nación. La degradación institucional que se está generando en la República Argentina es muy gravosa, Miguel, ¿eh? Va a costar mucho recuperar este otro punto, así como hablamos del tejido social, de la intolerancia, la calidad institucional y el retroceso que se está dando es muy alarmante, ¿eh? Sí, yo a veces pienso que sector, un gobierno de otro signo político, no un gobierno que sea marxista precisamente, pero un gobierno que, por ejemplo, pusiera en valor a la idea del Estado como un actor importante de la vida eh, económica y social de los argentinos, y que no vea al Estado como un depredador, como lo ve efectivamente Milei y sus acólitos. En ese contexto, digo, ¿cuál sería la primera acción a desarrollar? Porque te están dejando una situación de devastación. El nombre de un superávit fiscal que no se termina de entender muy bien para qué sirve, porque está bueno siempre tener un superávit en todos los órdenes de la vida. El tanto y en cuanto es que dejas en el camino. Y acá se está dejando en el camino calidad de vida de muchos ciudadanos, que no es que efectivamente, como bien dice el presidente ayer, no es que el gobierno anterior le dejó la vida de Suiza, pero que hay un deterioro marcado en muchos ámbitos, eso es así, y que el Estado no está cumpliendo funciones elementales, y que algunos vienen a despertarse ahora, ¿no? Uno no sabe muy bien si producto de lo grave del proceso o producto del proceso electoral que está comenzando. Digo, concretamente en las declaraciones de ayer del gobernador Puyaro, por ejemplo, diciendo que el, el Estado Nacional había devastado, se había comido, no recuerdo la frase textual, un sistema vial completo. La gran pregunta, repregunta para hacerle al gobernador Maximiliano Puyaro, eh, sería en esta nuestra provincia, si hubiera algún nivel de la prensa más importante, un poco más comprometida, es qué pensaba él allá por diciembre del 2023 y en adelante, y los meses subsiguientes, en julio, cuando firmó el Pacto de Mayo, que iba a pasar con, por ejemplo, el estado de las rutas en la Argentina a partir de la decisión política que se tomó de parte del Estado Nacional de abandonar esas circunstancias. Entonces, eh, uno no deja de prestar atención, pero de mirar de manera sospechosa esas actitudes, porque vengo a recordarles que hasta hace 10 días nomás, perdón que insista con este tema, porque me pareció muy poco defensor de los intereses de los santafesinos en general y de los rosarinos en particular, acordaba el Estado provincial con el Estado nacional, nos comentaban como si yo les contara que el día hoy está eh, soleado, que el Estado nacional decidía abandonar la inversión en el aeropuerto de Rosario. Y hoy otra vez el tema aparece
en los medios locales diciendo que otra vez el Estado provincial se va a hacer cargo y buscando una fecha de un acuerdo, bueno, con los dimes y diretes de este tipo de procesos. Pregunta para nuestros oyentes, insisto, ¿qué pensaba o qué imagina cada oyente que habrá pensado el gobernador Maximiliano Puyaro cuando avaló, no solamente con la acción política de los legisladores que le responden a él, sino con su firma, allá por julio del 2024, en el pacto ahí firmado en Tucumán, que iba a pasar con el estado de las rutas en la Argentina? Bueno, iba a pasar lo que está pasando, y lamento noticiarlo al gobernador y a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos puedan escuchar, que esto va a ir de mal en peor, porque no hay una decisión política de corregir eso. Y de vuelta con la misma pregunta, o lo relaciono con lo que vos comentabas antes, ¿cuál sería la obra del día de mañana que tengamos que tendrían que resolver las autoridades, o tendríamos que darle prioridad a los argentinos en una ruta, por ejemplo, de cara al estado de devastación que van a quedar esas rutas? Porque el problema no es que estemos discutiendo si es público o privado, porque público o privado cada uno piensa que es mejor. El problema es que acá hay un estado de abandono y de no decisión. Y en esa no decisión, en nombre de ese superávit, tampoco hay una acción de gestión que diga, que por lo menos acuerde que las provincias se van a hacer cargo. No hay ni una cosa ni la otra. Es definitivamente una situación de abandono. Y honestamente, los carteles rojos en las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe, que pone el gobierno de la provincia, no alcanzan para resolver el problema, más allá del nivel de conciencia que cada uno tenga frente al manejo y que cada uno tenga a la hora de emitir su voto. Muy bien. Miguel, por último, tema alianzas, también estamos en las últimas horas, mencionaste, ¿no?, lo que tiene que ver con Sí, Buenos Aires y algunas cuestiones, veremos qué sucede aquí en la provincia de Santa Fe, pero es otro punto a seguir muy, pero muy de cerca ya en las próximas horas, qué sucede principalmente con respecto a la Unión Cívica Radical, el PRO, esos sectores más minoritarios con respecto obviamente a la Libertad Avanza y el peronismo. sí, hay que tener en cuenta que los acuerdos van a ser, no podemos hablar de grandes acuerdos nacionales. Ujú. Yo comentaba de los casos de los hipotéticos acuerdos en los sectores entre PRO y la Libertad Avanza. El peronismo puede dar la sensación que esté un poco más acomodado. No sé honestamente cuánto en las 24 jurisdicciones provinciales. Sí, también decíamos nosotros cuando se tejió el acuerdo hace algunas semanas atrás en la provincia de Buenos Aires para las elecciones locales, que eso también podía servir como una especie de señal para lo que sea el proceso en las elecciones nacionales. Creo que tiene menor visibilidad, creo que va a establecer probablemente acuerdos con algunas fuerzas partidarias menores, pero también habrá que ahí dirimir las formas de lo que la PASO resolvía, y que muchos se rasgaban la vestidura por votar dos veces, por lo que suponía, porque la ciudadanía no quiere participar, y ahora esos mismos personajes se quejan de la falta de un criterio que no sea el dedo o una rosca entre dirigentes por esa decisión. Hoy escuchaba un comunicador local que referenciaba con el concepto de casta a la discusión en la Libertad Avanza y el PRO por los lugares allí en Buenos Aires. Parece que la señora Karina Milei ofreció algún lugar con cierta expectativa a la gente del PRO y el acuerdo se allanó. Digo, es parte del juego de la política, eso no es una situación de casta. Es parte del juego de la vida, te diría, que qué lugares ocupan determinadas personas en función de las expectativas para determinado lugar público, si se quiere. Entonces me parece que muchas veces hay una doble vara y un doble discurso bastante berreta, que es contradictorio con los mismos personajes que sostienen una cosa y que 15 minutos después deciden otra. Digamos, las PASO eran un problema porque eran costosas. Resulta que ahora
aparece la discusión de cómo se resuelve el acuerdo entre dirigentes. Porque si hubiera una interna además del partido, también sería efectivamente cuestionado por qué se gasta plata de los partidos, de la sociedad, en una interna de los partidos. Por lo tanto, siempre aparece en la queja hacia la política como forma de relación. Y con el dato no menor, hace una investigación ayer en el diario La Nación que recomiendo, que viene a demostrar que la boleta única o la utilización de la boleta única a nivel nacional, el debut de lo que va a ser la boleta única, va a terminar siendo más cara en términos de costos económicos que el modo anterior. Básicamente porque presenta la situación, por ejemplo, de tener boletas más caras que las anteriores, porque hay que resolver temas de los boxes, en cuanto a esto de cada box individual que se arma en 2 o 3 por salón, y toda esa estrategia, cambiar las urnas, todas esas estrategias terminan siendo más costosas que lo que era el proceso anterior. O sea que ahí aparece un elemento que también puede ser utilizado para la discusión de las ventajas o no de la boleta única. Pero me parece que con eso hay que convivir, y no queda otra porque autoridades hay que elegir, y los métodos que la propia dirigencia política, con el aval de buena parte de la sociedad, planteó con esto de la eliminación de las PASO, termina siendo un problema que recrudece esta sensación de lejanía y de discusión, porque no se termina de poner de acuerdo naturalmente o simpáticamente o amorosamente los cargos en la lista. Situación, digamos, que ese amor no aparece de ningún orden de la vida cuando uno cotidianamente trata algunos tipos de temas, ¿no? Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián, hasta mañana. Será hasta mañana. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel Hernán Gómez. Es la hora 8 con